Ya es miércoles de Todos, Todas tenemos una opinión en su mesa de análisis internacional. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida. Mi nombre es Cinti Ramírez Reyes, soy internacionalista y pues vamos a ver qué nos preparó la producción el día de hoy para la vuelta de los temas. Muchas gracias por el favor de su atención. Hoy nos acompañan tres de nuestros analistas frecuentes. Está Eduardo González, de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. ¿Qué tal? Buenas noches, saludos. Muy bienvenido, Lalo. También está con nosotros Elizabeth Prado, del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto estar aquí, como siempre. Y está por aquí a mi izquierda Carlos Cerda, de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Muy buenas noches, con el gusto de compartir la mesa con mis colegas y con la amable audiencia. Pues, ¿cómo están? Muy bienvenidos, doctoras, doctores. Oigan, quiero empezar con un tema que ha llamado mucho la atención, ha sido muy mediático porque además ha habido unos clips por ahí muy interesantes de reacciones de distintos políticos y bueno, estamos hablando de una nueva confrontación comercial entre Estados Unidos y Canadá. Doctor Carlos Cerda, si nos ayuda un poco, un poco con el contexto inicial de qué es lo que está pasando, qué cambió. Pues digamos que es un nuevo capítulo dentro de toda esta contienda comercial que ya tiene bastante tiempo, ¿verdad? Sabemos muy bien que Estados Unidos tiene como sus principales socios comerciales, como sus aliados, pues al Reino Unido, a Canadá, a México, ¿verdad? Porque México es un importante socio comercial de Estados Unidos, pero no los ha tratado bien el presidente Trump. Sin embargo, yo creo que con Canadá ahora sí que se ha recargado más este maltrato. Sin embargo, tenemos también la reacción del primer ministro Mark Carney, que no se ha quedado con la boca callada, ¿no? O sea, ha respondido bastante, no solo con aranceles recíprocos, ¿verdad?, sino ya con una confrontación muy abierta, llegando a señalar que se está en una guerra, o sea, mencionando la palabra guerra. Yo creo que eso ya, incluso aunque sea dentro de una narrativa, es muy fuerte decir que dos socios comerciales, dos vecinos están en guerra. Y pues nosotros hemos visto a lo largo de este más de año y medio que tiene Trump en este segundo cuatrienio, esa ofensiva frecuente de decir que quiere que Canadá sea un estado más de la Unión Americana. Y bueno, ahora salió, ¿verdad?, con la cuestión incluso de que le va a cambiar el nombre al lago Ontario, ¿verdad?, y que le va a poner Lago América. Obviamente todo esto es una provocación. Sin embargo, pues es incluso bastante gracioso, podríamos decir, por lo menos, ¿verdad?, de la reacción del premier, ¿verdad?, que es como el equivalente al gobernador de la provincia de Ontario, que dijo, bueno, hay unas cosas que dijo que no puedo decir aquí al aire en televisión mexicana, ¿verdad?, pero sí se le fue a la yugular diciendo que es una persona poco confiable, ¿verdad?, que es el rey de las bancarrotas, ¿verdad?, que está mal de sus facultades mentales, y creo que pues no se quedó callado. Después le bajó el tono, también hay que decirlo, pero eso es, digamos, en la parte retórica. En la parte ya, digamos, comercial, pues Ontario amenaza con dejar de transmitir energía eléctrica a los Estados Unidos, y eso ahí sí sería un golpe muy duro a la economía de esa región norteamericana, ¿verdad? Y también algunos minerales. Entonces yo creo que ahí inmediatamente provocó la reacción de Trump, ¿verdad? Le bajaron al tono, pero la contienda sigue y yo no veo que a corto plazo se pueda solucionar, y los aranceles con los que está amenazando rondan incluso el 50%.
Estamos hablando ya de una dimensión pues bastante considerable, Liz, como dice el doctor Carlos Cerda, pues es un capítulo más. Habíamos visto confrontaciones pues ya directas incluso a nivel Trump y el anterior primer ministro canadiense Justin Trudeau. ¿Cómo ves tú todo este tema? Bueno, a mí me parece que es uno de los capítulos de mayor tensión en la relación de Estados Unidos con Canadá, y yo no perdería de vista pues las implicaciones que para México pudiera tener la tensión entre estos dos países, porque finalmente pues junto con México forman parte de un tratado, ¿no?, comercial estos tres países. Creo además pues que estamos frente y hemos estado viendo pues lo que algunos llaman la crisis del orden liberal, ¿no? Desde que si bien no es nuevo, ¿no?, creo que sí se ha acelerado con la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca por segunda ocasión. Ya hablábamos aquí hace algunos meses de que el mismo primer ministro canadiense en Davos pues hacía esta formulación de que no estamos frente a una transición, sino frente a una ruptura del orden liberal. ¿Qué es el orden liberal? Pues es este conjunto de reglas, acuerdos, procesos, instituciones que fueron creadas después, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y que han ido dando forma a las relaciones internacionales, a la forma en la que los estados interactúan, comercian, responden, etcétera, etcétera. Bueno, Trump llegó a romper con estos acuerdos, ¿no? Incluso cuando hay reglas escritas, cuando hay principios, cuando hay valores como el de libre comercio, pues Trump llega y dice, esto ya no, ustedes abusan, entonces no importa que tengamos un tratado comercial, no importa que se deba privilegiar pues el valor del libre comercio, es decir, que los productos se vendan a quien los produzca a mejor costo, la libre competencia, que se privilegie, ¿no? No importa eso, lo que importa es el regreso a la economía nacionalista, lo que importa es lo que mi estado, mi país te vende. Entonces yo creo que estamos, si vemos más allá del conflicto entre estos dos países, a la redefinición de las reglas que rigen pues la interacción entre los países. Y Trump pues lo mismo pelea con amigos o aliados que con adversarios. Entonces ha agarrado parejo, digamos, ¿no? En ese sentido creo que es muy preocupante y bueno, con Canadá desde un principio ha mostrado pues una relación muy ríspida, ¿no? Cierto encono en su relación comercial, y finalmente pues sí son economías que ya llevan una historia comercial muy entrelazada por el Tratado de Libre Comercio con México, que desde 1994 pues está en vigor. Entonces son economías que difícilmente, por más tensión que haya, pues van a desenlazarse, ¿no? O sea, cualquier decisión va a golpear a ambos países, definitivamente, consumidores y productores, y por añadidura, pues también a nosotros. Muy bien, muchas gracias, Liz. Lalo González, ¿cómo ves? Bueno, pues hay, además de lo que ya mencionaron, tanto Liz como Carlos, hay otros elementos que me gustaría comentar. El primero de ellos es que si volteamos a año y medio atrás, quizá lo que estamos viendo entre Estados Unidos y Canadá, hubiésemos pensado que se iba a presentar entre Estados Unidos y México. Y pareciera pues que no, que eso finalmente, por diferentes razones, la relación con nuestro país ha sido mucho menos tensa y menos agresiva que con Canadá. De hecho, México sigue siendo el país que menos carga arancelaria extra le ha cargado Trump, precisamente por el asunto del libre comercio. El otro elemento que me parece que es muy importante es que no hay que perder de vista que el 70% de las exportaciones de Canadá van al mercado estadounidense. Entonces, así como nuestro país, más del 80% de las exportaciones van a Estados Unidos, lo mismo sucede con Canadá, y por eso también pues Trump está jugando de manera pues muy fuerte contra el gobierno de aquel país. Por otro lado, me parece que
una vez que se rompen las negociaciones el viernes pasado y amanecemos el sábado con estas amenazas de nuevos aranceles y el primer ministro Carney dice, pues yo voy a contestar de la misma manera, dólar por dólar, vienen dos respuestas de Trump que a mí me parece una pues bastante agresiva y una con un cinismo tremendo, las tengo aquí incluso textuales. Dicen una de ellas, provocaremos un impacto devastador en la economía canadiense. Es decir, el mismo discurso que tiene para Irán diciendo voy a desaparecer esa civilización, lo aplica en términos comerciales para Canadá, pero luego remata diciendo, Canadá quiere los beneficios de ser un estado estadounidense sin serlo. O sea, y bueno, obviamente la cereza en el pastel con la cartografía mental totalmente distorsionada que tiene, queriéndole cambiar el nombre al lago Ontario. Y otro elemento que creo que no hay que olvidarlo es que a diferencia de lo que Trump enfrenta adentro de Estados Unidos en el contexto de sus guerras arancelarias, hay una posición totalmente opuesta en Canadá. Es decir, el 75% de la población en Canadá está respaldando a su mandatario y además respaldando que le entre, que si va a subirle aranceles, pues que le suba. En el caso de Estados Unidos es todo lo contrario. Incluso los mismos republicanos en la serie de elecciones primarias que se han estado presentando previo a la elección del 3 de noviembre, todos los días no falta quien ponga tierra de por medio entre lo que dice Trump y el que busca ser candidato al Senado o a la Cámara de Representantes. Entonces, esto es una diferencia fundamental con respecto a Canadá. Y el otro elemento que creo que es también fundamental, yo le llamo el raspón a México, es que sí, evidentemente le va a pegar a nuestro país, y yo creo que donde le podría pegar es que si Estados Unidos y Canadá mantienen este enfrentamiento, incluso algunos aranceles avisaron que entrarían hasta el 1 de enero del año que entra, esto de manera, digamos, natural, entre comillas, vendría a acabar con el TEMEC. ¿Por qué? Pues porque si algo tiene el TEMEC es precisamente que empujan los tres países porque el comercio no tenga esas cargas arancelarias, lo cual implicaría, sin el tratado, que entonces no solamente Canadá, sino México, comenzaran a negociar de manera personal, así bilateral, uno a uno con Estados Unidos, y esto obviamente le reduce el poder tanto a Canadá como a México frente a la Casa Blanca. Bueno, al menos sin duda un atentado contra el espíritu del tratado que ya mencionábamos, y bueno, también Trump se mete con Carney, que es un viejo lobo de mar, y le da justamente en las cosas que él conoce. No por nada ha estado al frente de dos bancos centrales. Vamos a una pausa y regresamos. Muy bienvenidos de vuelta, y ahora nos vamos a mover de región del mundo. Tenemos que hacer una actualización sobre en qué va el asunto de la confrontación Estados Unidos-Irán. Doctor Carlos Cerda, un anuncio muy importante sobre nuevas sanciones contra Irán. Si nos explica un poco qué significa y qué podríamos esperar al respecto. Claro que sí. Nada más quiero hacer también mención a lo que se refería la doctora Liz Prado, de cómo llegó Trump y rompió, ¿verdad? Rompió todos estos esquemas en los cuales veníamos conviviendo en la sociedad internacional. Pues les decía, la cuestión de los estrechos, lo comentábamos en programa pasado, nadie había reparado en ello, ¿verdad? A pesar de que Irán no es parte de la Convención de Naciones Unidas, respetaba las normas que están en la Convención de Montego Bay, pero este señor vino a golpear el avispero, como dicen, ¿verdad? Entonces, es lo que nos tiene en este contexto, a partir de una guerra que él provocó. Y curiosamente, esta semana lo traiciona el subconsciente, ¿verdad? Porque dice que con estas nuevas sanciones a las que me voy a referir enseguida, va en camino ahora sí directo a la victoria. Pues que no había ganado ya la guerra, o sea, sí, él ya había dicho que había ganado la guerra, pero dice que ahora con estas nuevas sanciones va directo a la victoria.
Y sí, bueno, se creó un programa en el Departamento de Tesoro que se llama paria económico, o sea, hasta en eso ofensivo y despectivo, ¿verdad? Y el programa o la estrategia paria económica es obviamente menoscabar más la ya muy golpeada economía de la República Islámica de Irán. Pero ahora se va con sanciones hacia los países que comercien o tengan negocios directos con Irán. Entonces eso viene obviamente a recrudecer el asunto, porque uno de los principales afectados es China. Y de hecho China ya salió a decir que no están de acuerdo con estas nuevas sanciones, porque a pesar de que el programa excluye a los bancos chinos, pues de todos modos China es el principal comprador del petróleo iraní. Entonces ahí desde luego que tenemos un problema, y China inmediatamente sale a protestar estas nuevas sanciones que se están haciendo, pero también la Unión Europea protestó por esas sanciones. Recordemos, o sea, que muy a pesar de todo lo que ha hecho el régimen islámico, ¿verdad?, y con el cual no comulgamos, ¿verdad?, la economía iraní se ha golpeado nuevamente. Tan solo el anuncio de este programa vuelve a devaluar el ya por sí devaluado real iraní, y todo esto en detrimento de la población de Irán, ¿verdad? Cuando hablamos, o el Trump dice sanciones a Irán, sí, pensando quizá en su gobierno, pero al final los más afectados pues es la población iraní, una población iraní que no necesariamente también comulga con ese gobierno en particular, ¿verdad? Así es, comenzamos ya a ver escenas, doctor, de compras de pánico, ¿no? De combustible, por ejemplo. De divisas. Ah, claro, uy, sin duda. Bueno, entonces se pone el esquema muy interesante. Lalo González, si nos ayudas pues con una lectura geopolítica al respecto. Pues sí, lo que estamos viendo es que Trump cambió para buscar un nuevo triunfo en la guerra. Los misiles balísticos por misiles económicos y de mercado, pero a mí me parece que no vuelve a leer con una agudeza necesaria la disposición, precisamente por lo que significa el comercio entre Irán y China. Eso creo que es muy importante. Pero también, por otro lado, no es solamente China. Hay que recordar que Irán vendía alrededor de 2 millones de barriles de petróleo prácticamente al día, y hoy su venta al exterior está alrededor de 300,000 barriles. Es decir, cuando decimos que las presiones económicas hacia Irán no han funcionado, que siguen en pie de lucha, etcétera, pues sí, tampoco es así. Es decir, el estrangulamiento económico que está sufriendo Irán cada día es mayor, y aunque Trump quisiera, para llevar agua a su molino, que esto terminara definitivamente, estamos a 70 días de la elección del 3 de noviembre, ¿sí?, también es cierto que aunque ha tardado, la población de Irán, como la población cubana, empiezan a sufrir de manera muy importante las presiones económicas que desde la Casa Blanca se dice que son para el gobierno. El día de hoy hay un editorial muy fuerte en el Global Times en China, que sabemos que es uno de los medios oficiales del gobierno, en donde pues no solamente reclaman esta posición de Estados Unidos, esta nueva política, sino que además dicen que es una insensatez llamarle al programa con la letra D, haciendo alusión al desembarco en Normandía en la Segunda Guerra Mundial, y que eso está fuera de cualquier realidad, y que de todas maneras, a pesar de las sanciones, China no va a disminuir su actividad comercial con Irán. Ya no digamos lo que puede pasar con Irán, con India, con Pakistán y con Rusia. De tal manera que a mí sí me parece que esta nueva decisión, bueno, para empezar, subió el petróleo y eso impacta en los precios de gasolina en Estados Unidos, y la gente se vuelve a enardecer con esta posición de Donald Trump hacia Irán. Así es, doctor. Nada más mencionar así rapidito, que geopolíticamente no perdamos de vista que Irán es BRIC,
¿verdad? Es parte de los BRICS de la segunda generación. Entonces, ahí están los BRICS. Sí, ya tocábamos un poco ese punto la sesión anterior y también comentaba, recuerdo el doctor, el asunto de, pues quizás el tema de cómo han bajado el almacenamiento de armamento defensivo. En el caso de Estados Unidos, pues puede estar empujando también otro tipo de estrategia. Liz, ¿cómo ves tú el asunto? Bueno, yo lo que veo es que detrás de estas medidas estadounidenses también está un estilo de negociación que tampoco le ha sido muy exitoso. Es decir, es una negociación impositiva, una negociación de presión a través del uso del sistema financiero y comercial, ¿no?, de las sanciones, pero finalmente una negociación tendría que tener como fin último llegar a un acuerdo. Entonces, este estilo de negociación es el que hemos visto casi de manera constante desde que empezó la guerra en febrero, y creo que los mayores avances se han dado cuando el estilo de negociación cambia, cuando baja el tono, cuando es un poco más diplomático, cuando las representaciones buscan de hecho solucionar en lugar de imponer. Entonces no estoy tan segura que además imposiciones que tienen afectaciones a terceros países, los cuales a su vez se levantan y se quejan y pues creo que va a ser exitosa. Entonces también empieza a desgastar el proceso, ¿no? y incluso a desgastar la legitimidad con la que Estados Unidos está pues tratando de resolver el conflicto. Un cuestionamiento más, ¿no? Y aprovechando, hablando de negociación, doctor, va avanzando el tema de Irán y Omán y el estrecho de Hormuz. Los que sí se pusieron de acuerdo fue Irán y Omán, ¿verdad? Y ya tienen prácticamente amarrado un acuerdo donde... Ahora sí que con palabras coloquiales, ¿verdad? Como que Omán, ¿verdad? A río revuelto, ganancia de pescadores, ¿verdad? Y dijo, pues yo me dejo llevar, ¿no? Y dice, pues estoy completamente de acuerdo en que cobremos un peaje, ¿verdad? Por el paso, por el estrecho de Hormuz. No se nos había ocurrido. Exactamente, entonces pues ya parece ser que ese punto ellos ya lo tienen de acuerdo. Y la liberación del tránsito, ese es el que está todavía en veremos, porque lo están condicionando a que Estados Unidos obviamente retire también todos los obstáculos que tiene dentro del estrecho. Entonces, pues desde ese punto de vista hay una nueva victoria para Irán, ¿verdad? Y una nueva derrota para los Estados Unidos. Inmediatamente, bueno, esto fue hoy por la mañana, ¿verdad? Vamos a ver las reacciones de la Casa Blanca, ¿verdad? Muy bien, muy interesante, doctor. Y Lalo, nada más brevemente, parece que varias de estas cosas que dice Trump van cayendo cada vez más en oídos sordos. Recordemos, la semana pasada hablábamos de una amenaza a Omán tremenda, ¿no? A nivel bombardeos, sí, negociaban con Irán y como que ya lo dejan hablar, ¿no? Y lo mismo parece que ocurre en el caso de China, diciendo, pues yo no voy a acatar esas disposiciones que manda Trump respecto a las sin nuevas embargo, sanciones. a nivel local de la política doméstica de Estados Unidos, desde la semana pasada, precisamente, Trump y sus principales acompañantes en el gobierno han estado participando en eventos partidistas que históricamente no habían tenido la presencia ni de un presidente ni de jefes de departamentos, secretarios de Estado, etcétera, y es precisamente porque donde sí están escuchando eso es en las comunidades en Estados Unidos, que empiezan a hacer un reclamo cada vez mayor, y para fortalecer a los republicanos, Trump y su equipo de gobierno de primer nivel han estado participando de manera sistemática en eventos casi banqueteros, ¿sí?, para apoyar a los candidatos republicanos. Está muy interesante el enlace de un tema con el otro. Ahí tiene usted la actualización sobre Irán. Aprovecho para recordarle que nos siga en redes sociales. Recuerde @NotiJaliscoTV. Vamos a una pausa y regresamos.
acá de regreso y le vamos a dar seguimiento a una serie de comentarios que hemos estado haciendo por distintos motivos que tienen que ver con movimientos de la ultraderecha en el mundo. Se dio una reunión, el quinto foro, para ser precisos, de Madrid, que tiene que ver con reunión de distintos actores, tanto organizacionales como personajes individuales en Madrid, y siempre un foro interesante de observar que también se enlaza con otras cuestiones que han estado sucediendo en América Latina. Entonces, Liz, si nos ayudas con un poco de contexto. Bueno, este es un foro muy importante que sin duda se ha constituido como el espacio de encuentro entre los grupos de ultraderecha de Iberoamérica, que por supuesto está integrada por países europeos y los países de América Latina. Lo que por un lado muestra es que estamos hablando de redes transnacionales de ultraderecha, es decir, que no se supeditan a las fronteras de un país, sino que establecen vínculos y redes y que debemos entenderlos entonces como estos vínculos potenciando la capacidad de acción de esas redes al interior de los países. Por eso no es de extrañarse pues que estos vínculos entre Trump, Milei y otros presidentes de derecha y otros grupos incluidos en aquellos lugares donde no gobierna la derecha todavía, pero que hay grupos de ultraderecha, pues se establecen estos vínculos y estas redes que van ganando poder. Es decir, son redes bien organizadas y nada de lo que sucede es casualidad, ¿no? Entonces, es muy importante decir que son espacios de organización, que son espacios de planeación estratégica, un poco maquiavélica la cosa, ¿no? Y pues en ese sentido son grupos que apelan, y esto lo hemos venido discutiendo en este espacio, pues a todas esas ideas de ultraderecha que finalmente creo que movilizan los sentimientos de las personas, porque pues debemos recordar que muchos de estos líderes, la gran mayoría, pues son electos democráticamente. Entonces, ¿cómo es que la población finalmente los lleva al poder? Entonces, yo creo que eso es lo que pues se discute, ¿no? O sea, ¿cuáles son los asuntos nodales? Pues la seguridad, la soberanía, las amenazas, estas narrativas que finalmente van haciendo mella en la población y que la ultraderecha aprovecha para ir ganando terreno. Pero que luego, una vez en el poder, pues entonces empiezan a prevalecer las consideraciones más de corte pues económico neoliberal, con élites globales económicas. Entonces pues ya explica, ¿no?, pues estos grandes recortes al gasto social que empiezan a golpear a la población, que irónicamente los llevó al poder. Entonces este foro Madrid pues es muy importante porque ahí se reúnen todos estos grupos con figuras importantísimas de muchos países, y bueno, creo que sí tenemos que estar atentos a lo que ahí sucede. Entonces eso es pues más o menos el contexto de este espacio tan relevante políticamente pues para esta región. Muy bien, muchas gracias, Liz. Justamente vemos personajes repetidos, Lalo González, ¿no?, que están en foros como este, estuvieron en un foro similar en Londres hace más o menos un mes, pero también se reúnen en la CEPAC estadounidense y luego los vemos como asesores, por ejemplo, de gobiernos, y esto nos lleva a un tema que pues fue una noticia en estos días recientes que tiene que ver con la detención de Fernando Cerimedo, un personaje al frente de un medio de comunicación que se llama La Derecha Diario, y que su detención, fíjense, además por intento de feminicidio de su pareja, embarazada además, esto en Bolivia, pues además nos lleva a destapar una serie de cuestiones acerca de cómo estaba operando La Derecha Diario y que tiene que ver medios como estos con los contextos electorales que hemos estado viendo, por ejemplo, en América Latina, pero también más allá del continente. ¿Cómo ves? ¿Qué nos puedes ayudar a entender al respecto? Sí, así es. Este asunto de la detención de Fernando Cerimedo vino a mostrar, no a mucha gente que seguimos el asunto de las derechas y los medios de comunicación de derecha de América Latina, sino a gente que o no los tenía ubicados o bien suponía que la información que lanzan es eso, ¿no? Y no es
desinformación, cuestiones falsas, etcétera. Este personaje está asociado con Javier Negre, que es español, que son las dos cabezas visibles de pues ya decirle medio de comunicación me parece que es un halago, el llamado La Derecha Diario, que se ha vuelto pues un verdadero pasquín para estar promocionando y divulgando una serie de noticias falsas en contra de gobiernos progresistas en América Latina. Eso es por un lado. Por otro, el mismo Fernando y también Negre, pues han mostrado, lo han dicho públicamente, pues que forman parte de este equipo de mercadotecnia política de personajes como Jair Bolsonaro, Milei, Rodrigo Paz, el mismo Kast, etcétera, y que dicho ahora por su ex pareja en el hospital, pues este personaje, Fernando Cerimedo, afirmaba que su próximo golpe iba a ser textual, reventar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en las siguientes elecciones. Cuando lo detienen, me llama mucho la atención que todas estas cuentas, estos bots y trolls y demás que hay en X, que son evidentemente pagados de manera exprofesa para estar generando un falso discurso público y una falsa tendencia sobre algún tema determinado, comenzaron a mostrar una práctica, así una ausencia total de actividad. Y hemos ya visto, porque se han empezado a hacer los reportes y los seguimientos de cuentas que tenían apenas, antes de la detención del personaje, 50,000 likes por alguna publicación y que esa misma cuenta hoy tiene 500 likes. Pero eso no solamente es lo más delicado. El caso delicado para nuestro país es que personajes como este par, Negre y Cerimedo, fueron, sobre todo Javier Negre, traídos a México con invitación, recursos y demás de Ricardo Salinas Pliego para buscar no solamente armarle un proyecto que pudiera utilizar en la elección presidencial del 2030, sino también para formar parte de una especie de cabeza de playa para empujar contra la Cuarta Transformación. Entonces, creo que lo que ha hecho la derecha en América Latina para ir dinamitando gobiernos de izquierda tiene mucho que ver con personajes como estos, ¿sí? Que abiertamente lo han dicho, que es lo que buscan, pero por otro lado también ha quedado al descubierto que la parte central de este proyecto y de estas intenciones ni siquiera está en América Latina, sino en Estados Unidos. Y hay que recordar los audios del expresidente de Honduras, donde se avisa que desde Estados Unidos van a estar haciendo una serie de actividades para ir atacando a los gobiernos progresistas en América Latina. Entonces, me parece que es muy importante que en este momento, desde México, la gente se dé cuenta de quiénes están atrás de proyectos como el de La Derecha Diario y también qué es lo que buscan a partir de usar estos medios personajes como Ricardo Salinas Pliego, porque además ni siquiera lo decimos muchas personas, me incluyo, sino que ellos mismos lo han estado manifestando en diferentes espacios, que lo que buscan es precisamente ir contra estos gobiernos que además presumen haber puesto en las presidencias de los países gente de derecha y haciendo a un lado gobiernos de izquierda en diferentes países de América Latina. A mí me parece que el tema es particularmente importante porque reaviva la necesidad de una discusión pública en torno a cómo se están utilizando las redes sociales y cómo eso puede impactar o mover la opinión pública para un lado o para otro. Fíjese usted que salió un reporte muy interesante de un estudio que hace Amnistía Internacional, pero sobre el caso brasileño solamente, y que tiene que ver con algo de esto. Hacen una investigación en torno al uso de bots, difusión de información
falsa y bueno, ven con datos lo que ya sabemos, que es la información falsa, circula más rápidamente, se expande mucho más entre los usuarios reales, pero además hacen un apunte que me pareció importantísimo, que es que en realidad estos medios o estos actores más bien que utilizan redes sociales para esparcir este tipo de información, saben que solamente el 20% de las personas creen en lo que están difundiendo. Entonces saben que un 80% de las personas no creen en una serie de bulos que lanzan, llámese migración, etcétera. Sin embargo, lo que buscan es generar un proceso de desmovilización de los electorados a partir de decir, es que ya no sabemos qué es real. Ya no sabemos qué creer, qué no, y como que eso genera un proceso de desmovilización y apatía, pero además también, al aumentar los números de likes, etcétera, a través de bots de manera artificial y falsa, pues sobredimensiona la representación de ciertas ideas. Y eso hace que las otras personas, que aunque no crean en esa postura, ven la cantidad de likes, y entonces uno piensa en automático, híjole, ya están convenciendo a otros ciudadanos de esto, luego se da un resultado electoral que plantea en algunos casos, porque desde luego no en todos, un aumento, por ejemplo, en la votación para con estas posturas, y la gente dice, bueno, es que sí hubo conciudadanos que creyeron en esto. ¿Algún apunte de rápido? Que no olvidemos que cuando fue detenido Fernando Cermeño se encontró y salió de manera pública pues una gran granja de bots establecida ahí en un centro de acciones de este tipo en Bolivia, que nos muestran finalmente pues cómo todo esto o mucho de lo que sale en las redes aparentemente de manera orgánica, pues no lo es. Y la gente suele creerlo, y me parece que eso genera un problema muy serio en diferentes países de América Latina. Así es. Y sepa usted que ya si faltaban pruebas que en realidad no, más evidente fue que eran bots, porque cuando los volvieron a encender, porque habían desaparecido de un día a otro, cuando los volvieron a encender se les olvidó borrar una parte de el proceso de respuesta que decía reply, 2 puntos, y era la respuesta, ¿no? Y eso normalmente pues se tiene que borrar pues para que sepamos que, o para que pensemos que no es automatizado. Entonces, bueno, es todo un asunto este tema, por eso queríamos traerlo por acá. Vamos a una pausa y regresamos. Pues ya estamos por acá de regreso y nos vamos a mover a Sudamérica. Doctor Carlos Cerda, pues hay por ahí noticias interesantes nuevas desde Chile. José Antonio Kast impulsa, ya habíamos platicado también en un programa anteriormente, una reforma de seguridad que es, digamos, por decirlo menos, pues polémica y que endurece mucho lo que sería la reacción estatal frente a la protesta, por ejemplo, social, entre otras cosas. Así es, el presidente chileno, que quiero hacer nada más ahí y lo vieron en las imágenes que nos proporcionó la producción, pues fue uno de los asistentes a la reunión de Madrid, ¿verdad? Y bueno, antes de entrar al tema, sí quiero decir eso, ¿no? O sea, es que Madrid está gobernado por la ultraderecha más radical que podamos observar, ¿no? Entonces, pues ellos fueron la sede. No perder de vista eso, o sea, en muchos gobiernos progresistas adentro de los gobiernos locales, ¿verdad? Como es el caso de la gubernatura de Sao Paulo, con Tarcísio de Freitas, también él es de ultraderecha, pero está dentro de un gobierno de los que dicen progresistas, ¿no? Bueno, y ahora sí, yéndome ya a la cuestión de Chile, pues es que esta gente no aprende, ¿no? O sea, tristemente, ¿no? O sea, es que vieron todo lo que pasó en 2019, ¿verdad? Con el estallido social a partir del aumento al transporte público. O sea, cuando digo a partir del aumento al transporte público, es decir, la sociedad está tan sensible, o sea, que con cualquier cosita, ¿verdad? El estallido social puede provocarse. Y ellos vienen a echarle más fuego a la hoguera con este tipo de normatividades que pretenden apretar los derechos, en este caso pues los de la libertad de expresión, los de la protesta, que ya vimos tienen repercusiones muy pero muy amplias para, en este caso, el pueblo chileno.
Sin embargo, es parte de la postura de estos gobiernos, ¿no? O sea, los gobiernos autoritarios, sean de ultraderecha, sean de izquierda, ¿verdad? Siempre procuran, obviamente, cercar todas estas cuestiones, limitar la libertad de expresión, limitar la libertad de protesta, de manifestación. Y obviamente, ¿verdad?, con el autoritarismo, castigando esta protesta social, que es una forma de manifestación y que todas las democracias deben tener. O sea, obviamente estoy hablando de una protesta encuadrada en el marco legal que no daña a terceros. Eso es el único punto, ¿no? Así es. Un poco en el tema de Chile, Lalo González, pues esto se enmarca en un contexto de pues un desmantelamiento gradual de las protecciones sociales. Venimos de ese estallido social que además pues se vivió una represión tremenda, incluso cuestiones como crímenes donde como parte de la represión sabemos que muchas personas perdieron la vista, por ejemplo. Entonces ha habido la historia chilena en cuanto a la represión, a la movilización total social es muy, muy dolorosa. Y además, pues parece que es una sociedad que no logra recuperarse de ese proceso de desprotección. O sea, el fallo en el sistema de pensiones, una educación que deja a las personas en la deuda. Y bueno, eso genera pues protestas incluso antes del proceso de la reforma de seguridad con Kast. Generó protestas pues a los pocos días de que tomó posesión. A mí me queda muy claro que los gobiernos neoliberales en América Latina, a partir del inicio de la década de los 80 y hasta este momento, han ido de manera sistemática desmantelando los servicios que el Estado había logrado proporcionar a la población. En algún momento, la población dejó de votar por estos gobiernos de derecha y comenzó a votar por gobiernos de izquierda. El desmantelamiento era de tal magnitud que aún gobiernos de derecha que daban resultados, pues parecía que regresar, ¿verdad?, en la curva a los niveles que se tenían antes de estos gobiernos resultaba muy complicado. Y en ese momento, a mí me parece que una parte importante de la población pierde el rastro histórico, se queda prácticamente sin memoria histórica y supone que lo que no le puede dar todavía un gobierno de izquierda, o por lo menos un gobierno no tan neoliberal, es responsabilidad, culpa y demás de ese gobierno, y deja de mirar el origen que tiene la situación en la que se encuentran. Y eso se materializa con votos en contra de ese gobierno y el regreso de los gobiernos que los colocaron en el espacio que están en este momento. Y creo que Chile y ahora Colombia, pero sobre todo Chile en términos históricos más largos, es el ejemplo así con E mayúscula en Sudamérica. Y seguramente en Colombia se presentará algo similar. Lo que hizo Petro para tratar de revertir lo que se habían hecho en gobiernos neoliberales fue mucho, pero insuficiente para darle la vuelta. Y la gente entonces lo castiga y le dice, no pudiste, déjame regresar con el que me tiene en el hoyo. Y eso mismo está pasando en Chile, ¿sí? Por eso yo creo que la sociedad chilena se vuelve un ejemplo y un referente de lo que no tenemos que hacer en América Latina, que es precisamente vaciar la memoria histórica de la comunidad. Y aprovecho para quedarme contigo en el caso argentino. Ya habíamos platicado en marzo en el programa que venía, se amenazaba con una reforma laboral, pues a todas luces regresiva en el caso argentino, en el gobierno de Milei. Y bueno, si nos dices ahora algunas de las cosas que van a estar viviendo los argentinos. Pues acá en Argentina, y Carlos conoce bien el caso, pues allá estuvo viviendo, pues ya ni siquiera es suficiente decirle, se los dijimos, porque el mismo Milei les dijo,
voten por mí y verán cómo les va a ir. Y la gente fue encantada. Yo quiero mencionar 2 o 3 cosas que me parecen muy graves de esto que prácticamente va a comenzar a correr. Una de ellas es que se le va a permitir a las pymes, por ejemplo, abonar indemnizaciones hasta en 12 cuotas. O sea, así como en pagos facilitos. Te voy a indemnizar por algún asunto. Un accidente, un despido injustificado, un recorte salarial, pero sigue pasando por 12 mensualidades para darte tu indemnización. Otra de las cosas que también me parecen muy graves es que las horas extras, que ya prácticamente pueden llegar hasta 12 horas, ni siquiera está contemplado necesariamente un pago, sino que esas horas extras se le paguen con horas de descanso, lo cual me parece que también pues, va en contra de la calidad del trabajo. Y luego, algo que aquí en México nos llama mucho la atención, porque a veces es un periodo más o menos largo, del llamado periodo de prueba, para que alguien se pueda quedar en el empleo, pues ahora resulta que se amplía el periodo de prueba a 12 meses. Si aquí en México de repente cuando dicen es que estoy a prueba por 3 meses, nos espantamos. No, en Argentina van a estar a prueba hasta 1 año. ¿Sí? Entonces, bueno, yo creo que todo esto va a ir obviamente en contra de la clase trabajadora. Y creo que finalmente a mí me parece que no hay nada oculto. O sea, si de algo no podemos acusar a Milei, es de mentiroso en ese sentido. O sea, fue bien clarito, ¿sí?, antes de llegar a la presidencia, diciendo, pues ahí vienen este tipo de modificaciones, y en cuanto pudo, las hizo y están sobre la mesa. Así es. Si me permites brevemente, Liz, aprovechando que el doctor, además de haber vivido allá, también pasó un periodo recientemente por allá. ¿Cómo ve usted el ambiente político, social en Argentina? También encrispado, ¿verdad? Porque la sociedad argentina es muy organizada en este sentido, entonces no vamos a tardar en ver los famosos piquetes, como le llaman ellos, ¿verdad? Que es las protestas, ¿verdad? Porque efectivamente es un menoscabo total a sus derechos laborales, ¿verdad? Entonces, todas esas cuestiones que ya habíamos comentado sí son un detrimento total, y además, pues, como se dijo, ¿verdad?, anunciados de antemano, ¿verdad?, y esta y otras medidas económicas que se han venido suscitando allá en Argentina, que han menoscabado mucho la calidad de vida de los argentinos, que incluso muchos se han salido a decir, ¿verdad? Pues yo voté por Milei, pero ahora me arrepiento, ¿no? Sin embargo, pues no es tema, pero también la oposición argentina en este momento está completamente desorganizada y enfrentada entre sí, ¿verdad? Así es. Pues hay una cuenta en Twitter que se llama Arrepentidos de Milei, por si quiere usted pasarse por ahí. Querida Liz, si gustas comentar algo sobre Argentina, o nos vamos a nuestro último tema, que tiene que ver con Israel y el ministro Ben-Gvir. Bueno, no, sobre Argentina nada más, creo que tanto en el caso de Argentina como Chile, pues lo que estamos viendo es al centro un dilema en el que los derechos, tanto derechos humanos sociales y laborales, pero también los humanos, porque la reforma de CAS pone al centro el debate entre derechos humanos y seguridad, pues son temas delicadísimos, ¿no? Pero eso es lo que hace, pues finalmente, la ultraderecha. Estos gobiernos son los que, pues, privilegian la lógica de mercado y la lógica de poder sobre las personas. Así es, y muy rápidamente, ¿qué comentario les merece el último anuncio del ministro israelí Ben-Gvir, que dice que está construyendo corredores de ejecución para que la población pueda ver la ejecución de palestinos? Volvemos a decir, pues es que esta gente no aprende, ¿no? O sea, ellos vivieron en carne propia el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, cuando digo ellos, pues estoy refiriendo al pueblo judío, al pueblo de Israel, y ahora ellos, o sea, como que quieren, no sé si venganza, no sé cuál palabra utilizar, ¿verdad? Pero no son las mismas prácticas, porque obviamente cambiaron las técnicas, pero en el fondo es la misma crueldad, ¿verdad? Es la misma crueldad con la que ellos fueron tratados, y que nosotros diríamos, pues fueron un pueblo que sufrió bastante y van a ayudar
a la humanidad a que eso no vuelva a suceder, y ellos son los que están fomentando esto ahora en contra del pueblo palestino. Es de dar vergüenza lo que él anuncia, decir que está construyendo estas orcas, ¿verdad? Porque eso es, unas orcas siglo XXI, ¿verdad? Pero pues con la complacencia de mucha gente, ¿verdad? Sí, Híjole, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias, Liz, Lalo y Carlos, y gracias a usted.